Doctora Gloria Estela Díaz Ortiz, representante a la Cámara por Bogotá. Señora Viceministra de Salud, señores invitados especiales y participantes de este foro sobre alta cirugía del sistema de salud colombiana, señoras y señores. Se le ha hecho un interrogante a la Procuraduría por parte de los organizadores de esta audiencia. Y creo que es el mismo interrogante que se le hizo o que se le ha hecho a todos a quienes van a intervenir. El interrogante es el siguiente y a ello me voy a concretar. ¿Cuáles son los puntos esenciales que deberían modificar o fortalecer en una eventual reforma al sistema de salud? Para la Procuraduría, de acuerdo al conocimiento que tiene del sistema de salud y a el cumplimiento de sus funciones preventivas y a las quejas que cotidianamente conoce de los usuarios de este, puede afirmar lo siguiente. Las principales fallas serían: primera, fallas estructurales y de regulación. Segundo, fallas en la inspección, vigilancia y control. Tercero, falla en el flujo de recursos. Y cuarto, falla en la calidad de los servicios. Intentaremos desarrollar estos temas. Cuando se me acabe el tiempo me dice, doctora, con toda tranquilidad. La Ley 100 de 1993 crea el Sistema General de Seguridad Social con el propósito de lograr la satisfacción eficiente y efectiva de las necesidades de salud de la población colombiana. Sin embargo, ante los problemas estructurales y de implementación de esta ley, tales como la mayor importancia dada en ella al sector privado y al mercado, la posición dominante de las aseguradoras en salud privadas, las dificultades de las entidades de servicios de salud y la falta de capacidad de inspección de las mismas por parte de las entidades encargadas de la vigilancia y control, la falta de redes de servicios organizadas, las barreras de acceso, la problemática de los recursos de la salud, flujo de recursos, calidad, oportunidad, la corrupción y las múltiples acciones de tutela que día a día interponen los pacientes para reclamar sus derechos, constituyen algunos de los factores que más afectan al sistema, lo que ha obligado a los diferentes gobiernos a realizar varios procesos de ajuste para que el servicio de salud funcione efectivamente en nuestro Estado social de derecho, sin que a la fecha se obtengan óptimos resultados. Independientemente del modelo que exista o las reformas que se realicen, lo importante para el Ministerio Público como defensor de los intereses de la sociedad es que se garantice el derecho a la salud tal como lo contempla la Constitución Política de Colombia en sus artículos 48 y 49. Para el Ministerio Público, a pesar de que la última reforma que dio origen a la Ley 1438 de 2011
generó más recursos, modificó el flujo y creó mecanismos para el giro directo, entre otros aspectos, es recurrente la queja generalizada por parte de los prestadores de servicios de salud sobre la inoportunidad del flujo por parte de aseguradores, tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado, así como de parte de las entidades territoriales en relación con los servicios de salud no incluidos en los planes de beneficios de los usuarios aseguradores y de los servicios prestados a los ciudadanos que no cuentan con algún tipo de seguro, además de las quejas de muchos de los pacientes porque no se les brindan los servicios con oportunidad y calidad. El Ministerio Público considera que la unificación de los planes de salud es bienvenida, pero debe tomarse como una oportunidad de revisar la estructura del sistema y de plantear correctivos de fondo. Según afirma el gobierno, se adelantaron un año al cumplimiento de la meta de unificación de los planes de salud, pero la verdad sea dicha, el artículo 162 de la Ley 100 había señalado el año 2001 como fecha límite para la unificación, y la Corte Constitucional, en sentencia T-760 del 8, tuvo que ordenar la concreción de dicho objetivo. Casi 2 décadas después de estructurado el Sistema General de Seguridad Social, por primera vez los principales actores del sector han coincidido en que la situación es tan grave que requiere soluciones de fondo y urgentes antes de que el colapso afecte el bienestar de 46 millones de colombianos. Es necesario revisar en su integridad y estructuralmente el sistema de salud, por ejemplo, EPS, IPS, pero entre tanto es urgente fortalecer y en algunos casos modificar algunos aspectos críticos que impiden el normal funcionamiento del actual modelo de salud, tal como lo demuestran yo les pido el favor, ¿sí? Apaguen estos miserables celulares, porque si no nos van a impedir un normal desarrollo, un tranquilo y académico desarrollo, porque aquí necesitamos espacios tranquilos para reflexionar sobre temas trascendentales y poder diseñar o hacer reingenierías a estas políticas públicas. Bueno, es necesario revisar en su integridad y estructuralmente el sistema de salud, pero entre tanto es urgente fortalecer y en algunos casos modificar algunos aspectos críticos que impiden el normal funcionamiento del actual modelo de salud, tal como lo demuestran las diferentes investigaciones realizadas por la Procuraduría y las quejas que presentan usuarios y actores del sistema. Así. Primero, revisar la normatividad. Segundo, revisar el marco de aseguramiento. Tercero, revisar la normatividad de la integración vertical. Cuarto, revisar la salud pública. Quinto, revisar el liderazgo y control del Ministerio de Salud frente a la información de los registros individuales de prestación de servicios. Sexto, revisar el CISBEN y depuración de información. Séptimo, revisar los criterios por parte de las CRES para la fijación del incremento del valor de la unidad de pago por capitación. Octavo, menester el fortalecimiento y compromiso del nivel territorial. Noveno, el recurso humano territorial, el flujo
de los recursos, estructurar un verdadero plan de beneficios. Intentaré desarrollar algunos de ellos. Revisar la normatividad. El Estado social de derecho consagrado en la Constitución implica un compromiso claro de todas las autoridades y órganos de poder público por hacer efectivos los derechos de las personas. Es importante volver a mirar los objetivos, los procesos y los resultados esperados en materia de salud y articular la normatividad de su definición con estos elementos. La función de aseguramiento ha sido asignada a las empresas promotoras de salud, EPS, y consiste en afiliar a la población, recaudar sus aportes, concentrar los recursos en fondos específicos y contratar la prestación de los servicios de salud. Sin embargo, la función de asegurador de las EPS ha estado en entredicho en la medida en que estas instituciones se han limitado al trabajo de intermediación financiera y no han logrado generar una conciencia de aseguramiento entre sus afiliados y el personal de salud. Existe una situación de permanente disconformidad y contradicción entre aseguradores y prestadores, EPS e IPS, por la forma en que los aseguradores definen precios y contratan a los prestadores de servicios. Los mecanismos de pago actualmente utilizados entre aseguradores y prestadores básicamente consultan precio y responden más a ejercicios intuitivos basados en actividades históricas y precios indexados que a estudios que consulten variables como calidad y costo. A pesar de la ampliación de coberturas respecto del sistema anterior, el aumento de los trámites constituye barreras de acceso para la población. Por otra parte, la posición dominante de las EPS sobre las IPS presenta efecto sobre la calidad del servicio, especialmente en el componente de la relación interpersonal, como lo evidencia el aumento progresivo de quejas, reclamos, demandas, tutelas referidas a este respecto. Es necesario revisar el marco de aseguramiento de las EPS como administradoras de planes de beneficios y administradoras de riesgos en relación con los gastos administrativos y en cuanto a sus gastos en baja, mediana y alta complejidad. Buscar que no se pueda transferir este riesgo a los prestadores de servicio. Por estas razones es menester revisar el marco de aseguramiento. Se hace necesario rescatar el papel de la salud pública y establecer una adecuada programación del Plan Nacional de Salud Pública. La baja capacidad para la planificación de la ejecución de intervenciones en salud pública que sean costo efectivas ha generado un manejo ineficiente de los recursos financieros. Es fundamental que los planes locales tengan una planificación detallada de las acciones y que permitan conocer las inversiones que se realizan. Igualmente es importante volver al esquema de programas verticales direccionados desde el Ministerio de Salud para los temas prioritarios de salud pública del país. Es conocido por todos que enfermedades que estaban erradicadas hace varios años, casi que décadas, han emergido por la falta de una política pública de salud pública, de una política de salud pública. El deterioro de los programas de vacunación infantil, de los programas de control de malaria, dengue y otras enfermedades tropicales, así como el desmantelamiento de los programas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades tales como la tuberculosis, son ejemplos de este descuido de las entidades públicas en materia de salud en todos los niveles de la administración.
la vacunación de la poliomielitis en Colombia venía siendo muy exitosa, con unas coberturas de más del 90%. Hoy en día se observa una franca tendencia al descenso, con el peligro de que pueda aparecer como una epidemia. Por esas razones, menester es fortalecer o reconstruir la salud pública. Revisar la normatividad de la integración vertical. El seguimiento a la representación legal no es suficiente. Es necesario revisar hasta los accionistas detrás de las EPS y de las IPS. Liderazgo y control del Ministerio de Salud frente a la información de los riesgos individuales de prestación de servicios. En las fallas de regulación se detecta que hay funciones que ostentan las EPS que deben estar a cargo del Ministerio de Salud, quien debe tomar el control del sistema de seguridad social en salud. Por ejemplo, la información sobre los registros individuales de prestación de servicios y su comunicación en línea con el Ministerio de Salud y Protección Social debería ser un requisito de habilitación para las IPS y una herramienta de gestión y control del sistema que el Ministerio no puede delegar en las EPS. Por el contrario, las EPS deberían ser usuarias de dicha información para efectos de auditoría sobre la prestación de servicios de su red y para la gestión del aseguramiento. Con base en dicha información, el Ministerio de Protección Social debería construir sus indicadores sobre coberturas básicas de atención, suficiencia de la unidad de pago por capitación, construcción del perfil epidemiológico del país, etc. Otro aspecto de una verdadera reingeniería o de una alta cirugía: el liderazgo y control del Ministerio frente a la información de registros individuales de prestación de servicios. Sexto, SISBEN y depuración de la información. La aplicación del SISBEN requiere que sea desarrollada por agencias idóneas y reconocidas y a las cuales se les pueda realizar un proceso de interventoría en el desarrollo del trabajo. La identificación de los beneficiarios del régimen subsidiado requiere que se realicen cruces con la DIAN para poder identificar personas que, teniendo capacidad de pago, no sean beneficiarias de dicho régimen y para evitar la evasión en los aportes a la seguridad social. Es fundamental establecer convenios de cooperación entre el Ministerio de Salud y la DIAN que permitan realizar consultas a partir de las personas que realizan declaraciones de renta y verificar su situación en la base de datos única de afiliados. Séptimo, los criterios por parte de la CRES para la fijación del incremento del valor de la unidad de pago por capitación deben ser acordes con la unificación del plan de beneficios. El Gobierno Nacional expidió el decreto 1464 de 2012, por el cual se definen criterios para que el incremento de la UPC se vea reflejado en el valor de los servicios de salud. El modelo financiero del sistema presenta dificultades en el cálculo de la UPC, generando inequidades frente a la suficiencia de recursos para la atención total de la población subsidiada, con los planes de beneficios unificados, lo cual deberá ser tenido en cuenta por la CRES. Los mecanismos de pago actualmente utilizados entre aseguradores y prestadores básicamente consultan precio y responden más a ejercicios intuitivos, basados en actividades históricas y precios indexados, que a estudios que consultes variables como calidad y costo-efectividad. Octavo, fortalecimiento y compromiso del nivel territorial.
es necesario mejorar el trabajo de las entidades territoriales y otros organismos para que puedan fortalecer la red de controladores del sistema. Se requiere establecer programas de asistencia técnica a nivel territorial para mejorar su capacidad de gestión. Noveno, recurso humano territorial. Se hace necesario revisar la situación actual de un sinnúmero importante de municipios que no cuentan con recursos humanos para el desarrollo de la gestión del sistema de salud. Décimo, flujo de recursos. El tema de liquidez. En las administradoras de planes de beneficios EPS y las instituciones prestadoras de servicios de salud IPS es primordial. Se debe diseñar un módulo de seguimiento y evaluación del estado de la cartera de los diferentes actores del sistema con un tablero de control que permita evidenciar de manera rápida un deterioro en la situación de la cartera. El sector de la salud es uno de los que más reciben recursos del orden nacional. Con respecto al PIB, aproximadamente el 7%. Y sin embargo, se ve que estos no son suficientes y por ende, gran parte de la población sigue estando desprotegida. Por otro lado, el flujo de los recursos no está completa ni claramente regulado. Por ejemplo, en el tema de liquidación de contratos, la falta de normatividad crea riesgos en la destinación de los recursos. 11, un verdadero plan de beneficios. Es prioritario revisar la factibilidad de actuar con listados extensos que definan lo que está incluido en el POS, bien sea procedimientos, medicamentos o dispositivos médicos. Se debería estructurar a partir de lo que está excluido listados negativos y dar claridad sobre en qué casos se pueden utilizar ciertos medicamentos, procedimientos o dispositivos médicos. 12, problemas en los hospitales públicos. La implementación de las leyes del mercado en la prestación de los servicios de salud generó un problema de factibilidad en la operación de los prestadores públicos. La dinámica de los hospitales antes de la entrada de la reforma era de deterioro y rezago tecnológico, mientras las instituciones privadas tenían la dinámica contraria. El sector privado se venía preparando para la competencia del mercado. Así las cosas, la supuesta autonomía de los prestadores públicos como empresas sociales del Estado, que suponía un incremento de su eficiencia y la autosostenibilidad a través de la venta de servicios, ha producido resultados desalentadores hasta ahora. La presión de rentabilidad económica en las instituciones públicas ha generado un deterioro de su papel público como garante del acceso a los servicios por el déficit a los cuales se enfrenta por la atención de la población vinculada y los eventos no POS. El desgreño administrativo y la cartera hospitalaria son las principales preocupaciones de estas instituciones. Entre sus problemáticas se encuentran, voy a enunciarlas porque yo sé que ya me volé del tiempo, simplemente enuncio. Decía, el desgreño administrativo y la cartera hospitalaria son las principales preocupaciones de estas instituciones. Entre sus problemáticas se encuentran, primero, falta de atención a los usuarios, recurso humano, pasivo prestacional, tecnología, capacidad de gestión en las redes de servicios, atomización en la prestación de los servicios, promoción y prevención. Rendición pero hasta la atomización en la prestación de servicios, los problemas referidos. Y continuando simplemente los enuncios, continuando con los en la primera enunciación realizada, promoción y prevención, rendición y corte de cuentas,
empresas promotoras de salud, inspección, vigilancia y control, calidad de servicios, la salud como derecho fundamental. Consideraciones finales. La Procuraduría General de la Nación considera que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional todavía continúan sin garantizar el acceso equitativo y oportuno de los ciudadanos a los diferentes servicios de salud en forma oportuna, eficaz, con calidad y con dignidad, lo que se traduce en la negación al goce efectivo del derecho fundamental a la salud de los colombianos. No obstante, con la expedición de normas y reglamentos no se profundiza en las soluciones. Se reducen en muchos casos a los aspectos superficiales y correctivos de la problemática financiera, y el mayor obstáculo es que no se revisa el modelo de salud de fondo en sus estructuras. Las reiteradas quejas de los usuarios sobre las EPS y ante las entidades de control, Procuraduría, Defensoría, Superintendencia, por la demora en atención, mala calidad de los servicios, el traslado de trámites, cargas burocráticas o administrativas de los usuarios, la negación de los servicios de salud por las EPS, el concepto del médico tratante que no se tiene en cuenta para enfermedades de alto costo o catastróficas, la falta de carnet que impide el acceso a los servicios, entre otros, se manifiestan en una constante transgresión de los derechos fundamentales de acceder a la salud, y muchas veces las demandas del servicio terminan en fallos de tutela. En definitiva, se evidencia la crisis desde muchos aspectos y no se abocan soluciones de fondo. Las fallas de regulación no se superan, por lo tanto los procesos no son integrales ni progresivos, de modo que los usuarios del sistema de salud obtengan beneficios reales y oportunos. Falta consenso entre las entidades, mayor liderazgo para revisar y generar un modelo de salud con propuestas más eficaces y la capacidad de garantizar las acciones en pro de ofrecer una atención en salud que sea coherente con el derecho fundamental a la salud y a su goce efectivo. Se espera que el nuevo Ministerio de Salud ejerza un verdadero liderazgo y control sobre el sistema general de la seguridad social en Colombia. Finalmente, de acuerdo con la potestad constitucional consagrada en los numerales 1, 3 y 5 del artículo 77, la Procuraduría, de acuerdo con su función misional de vigilar el cumplimiento de la Constitución y la ley, promover la protección de los derechos fundamentales, el respeto de los deberes ciudadanos y proteger el patrimonio público, siendo referente de eficiencia, eficacia y valoración ética en el ejercicio de la función pública y teniendo en cuenta la crisis del sistema de seguridad social, continuará ejerciendo sus facultades a través de las funciones preventivas, de intervención y disciplinarias para exigir el cumplimiento de los cometidos y fines esenciales del Estado en el sector salud. Todas estas consideraciones son el producto del ejercicio de la función preventiva y de la función de seguimiento de las políticas públicas. Tenemos una suficiente bibliografía que se le acabo de dar a la doctora, que servirá como elemento de juicio importante. Me dice los títulos y se los digo. Financiamiento del sistema de seguridad social en salud, una investigación muy importante hecha por la Procuraduría con la USAID, tal vez, ¿no?, que están a disposición de ustedes. No vengo aquí a mercadear las investigaciones de la Procuraduría, pero para que yo sé que estoy frente de personas que conocen más que yo el tema, pero pueden acudir allá para, dijéramos, tener una visión mucho más, dijéramos, puntual y con suficiente información estadística. ¿El otro? Interventoría en el régimen subsidiado de salud. El derecho a la salud. Esta investigación fue la que dio pie a la sentencia T-760. Trabajo digno y decente en Colombia, seguimiento y control preventivo a las políticas públicas. Control del cáncer en Colombia, pensiones, el costo de las demandas y salud para todos. Bueno, muchas gracias.
Agradecemos la intervención del doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación. Continuamos con esta audiencia pública.